Hola a todos y bienvenidos una semana más al canal. Bueno, ya estoy aquí de vuelta y después de un par de semanas que no he podido grabar, que me ha sido imposible porque, como os comenté en una publicación en YouTube, he estado enferma. La garganta la he tenido destrozada y no podía hablar, aunque no estoy al 100%, pero esta semana ya es el momento de empezar a retomar de nuevo la actividad, los vídeos y de aprovechar pues este nuevo ciclo para empezar con fuerza. Bueno, espero que pudieseis celebrar Yule como se merece y que lo disfrutaseis un montón y que hayáis empezado este ciclo con muchísimas ganas. Bueno, pues aprovechando que estos días he estado malita y que hacía tiempo que no hacíamos un vídeo sobre hacer preparados con nuestras hierbas y lo que tenemos en nuestro armario, nuestra alacena, pues he decidido hacer un vídeo para enseñaros cómo preparar este ungüento de invierno. Es, digamos que un ungüento de invierno para catarros, para tos, para resfriados, pues para todo ese tipo de problemas. Pues es algo que viene muy bien. Es súper sencillito de hacer, como todo lo que hacemos aquí, ya sabéis. Es súper sencillito de hacer y al final, lo vais a ver ahora, y al final del vídeo os voy a dejar dos recetas. Una, la que vamos a hacer hoy, que lleva vaselina y lleva mentol, y otra que es sin la vaselina y sin el mentol. Os digo, pongo estas dos recetas porque sé que hay gente que no le gusta utilizar vaselina. A mí personalmente me gusta más este que lleva vaselina, y os digo por qué. La vaselina lo que va a hacer es que nos va a dejar una película en la piel que va a permitir que, pues primero, que lo podamos, la vaselina va a hacer que lo podamos repartir mucho mejor por la piel, y segundo, va a dejar una película en la piel que va a hacer que esos aceites esenciales que lleva, pues que tengan una penetración, una liberación lenta en la piel. Si solo utilizásemos vaselina, lleva vaselina y lleva manteca. Si solo utilizásemos vaselina, al hacer la vaselina a la película, los aceites esenciales estarían ahí, pero no penetrarían. La manteca es la que nos va a ayudar a que los aceites esenciales penetren en la piel y hagan su efecto, que nos ayuden a respirar mejor, a quitar esa tos y bueno, todas esas molestias que tenemos pues cuando estamos enfermos con un catarro o con la gripe y demás. La otra receta que os digo, que os dejaré al final, la otra opción pues no tiene vaselina y tampoco tiene cristales de mentol o alcanfor, podéis elegir los que queráis. No pasa nada, se pueden omitir y tenemos un ungüento también muy bueno y muy efectivo. Así que yo simplemente os digo que mi preferido es este porque es mucho más fácil de extender en la piel y tiene una liberación mucho más lenta. Pero lo que tengáis en casa, como siempre os digo, ¿vale? No os compliquéis, lo que tengáis en casa y haréis un ungüento igualmente efectivo y muy bueno. Bueno, pues os dejo con la receta, ¿vale? Acordaros que al final del vídeo os dejo las dos recetas con el listado de ingredientes y los que podéis omitir o los que podéis sustituir por otros, como los aceites esenciales. Bueno, aprovecho antes de dejaros con la receta muy rápidamente para deciros, imagino que ya lo habréis visto en Instagram o en Facebook, que he publicado que se avecinan cambios. Si recordáis, en el mes de octubre, cuando volví de vacaciones, ya os dije que traía un montón de ideas en la cabeza para hacer cositas nuevas y ahora ha llegado el momento pues de ponerlas en marcha. Así que en las próximas semanas pues ya os iré contando, iréis viendo cambios y os iré contando lo que vamos a hacer. Lo único que espero que os guste, de verdad, es todo para mejorar y para daros mucho más contenido. Así que nada más. Bueno, pues sin enrollarme más, como siempre, os dejo con la receta del ungüento de invierno. Animaros a hacerlo porque, como siempre os digo, es súper sencillo, lo podemos hacer en casa todos y podemos sustituir ingredientes, que no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, pues recordad, al final del vídeo os dejo las dos opciones de recetas para que podáis hacer la que más os guste o la que vosotros queráis.
Pues nada más, cuidaros mucho y nos vemos la semana que viene. Un besito. Para empezar, vamos a necesitar 2 recipientes. En uno vamos a poner cristales de mentol o bien de alcanfor, lo que tengáis. Si no los tenéis, no pasa nada porque los podéis omitir. Y en otro recipiente vamos a poner la vaselina y la manteca. Mientras la vaselina y la manteca la vamos disolviendo a temperatura media al baño María, vamos a disolver en alcohol los cristales de mentol o de alcanfor. Para disolver los cristales de mentol solo necesitamos un poquito de alcohol. No hace falta que añadamos mucho porque si no luego va a interferir en el resultado de la receta. Así que añadimos un pelín de alcohol. Con eso es suficiente y los disolvemos. Pues ya tenemos el mentol o el alcanfor, lo que hayamos elegido, completamente disuelto, como veis. Es súper importante que el mentol o el alcanfor esté completamente disuelto del todo, porque si queda el más mínimo resto sólido, un pequeño cristalito, eso se va a quedar así una vez terminada la crema. Entonces, cuando lo extendamos sobre la piel, pues va a ser bastante molesto porque va a raspar y va a hacer daño. Así que recordar que nada, en 2-3 minutos lo tenemos disuelto. Por otro lado, como veis, la manteca y la vaselina ya está casi disuelta del todo. Dejar el fuego medio bajo, preferiblemente bajo, para disolverlo al baño María, para que no afecte a las propiedades de la manteca, sobre todo. Ya tenemos aquí la manteca y la vaselina completamente disueltas al baño María y el mentol. Así que ahora lo que tenemos que hacer, muy sencillito, es el mentol, añadirlo poco a poco y disolverlo, mezclarlo bien con la manteca y la vaselina. Ya lo tenemos mezclado del todo. Queda muy líquido, no os preocupéis porque ahora mismo está muy caliente y por eso está líquido. En el momento en que empiece a enfriar, se empezará a solidificar, ya que la manteca y la vaselina, pues a temperatura ambiente son sólidas. Así que ahora lo que tenemos que hacer es esperar un poquito a que baje la temperatura y justo antes de que empiece a solidificar, añadiremos los aceites esenciales. Mirad, esto ya tiene otra consistencia. Como veis, está más blanquecino y está empezando a espesar. Así que este es el momento de añadir los aceites esenciales para poder mezclarlos bien antes de que se solidifique. Añadiremos en un primer momento 20 gotas de menta piperita. Después 10 de abeto negro, pino o eucalipto citriodora, al que tengáis en casa, da igual. Una vez que tenemos los aceites esenciales añadidos, lo que vamos a hacer es mezclar bien. Como veis, está casi ya sólido, ya está como una crema
y es el momento justo de mezclar y envasar. Mezclar muy bien, ¿vale? Porque son varios los aceites esenciales que hemos echado y tienen que mezclar muy bien con el resto de ingredientes. Ayudaros de una paleta porque así podéis recoger bien toda la crema que hayáis hecho. Con una espátula, una paleta de estas de silicona, la verdad que lo recogéis súper bien.